Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de MDA Señal 360. Hoy tenemos la fortuna de contar con un invitado en el marco del Día Mundial de la Fotografía, celebrado este 19 de agosto. Nos acompaña un personaje que queremos mucho y apreciamos no solamente por su talento y por su albergadura durante todos estos años, sino porque contamos también con la fortuna de tener una de sus grandes obras, en este caso una fotografía, en una de nuestras salas, la sala de persistencia del DOC. Él es Donaldo Zuluaga. Donaldo, qué gusto tenerte en este episodio. Bienvenido a MDA Señal 360. Muchísimas gracias. Estoy feliz de estar compartiendo este espacio, que lo siento también un poquito mío, porque aquí tengo parte de mi pasado como fotógrafo, como reportero gráfico, como fotoperiodista, como quieran llamarme. Entonces soy un enamorado también del Museo de Antioquia y agradezco mucho que valoren, en este caso ustedes, que valoren mi trabajo y que valoren el testimonio tal vez de lo que quiera que les cuente. Donaldo, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Para nosotros es un gusto empezar este episodio recordando que el 19 de agosto, como lo mencionaba, se celebró en el mundo, se conmemoró ese Día Mundial de la Fotografía, donde nos acordábamos de esos episodios que ha retratado esta profesión, que ha sido una de las más arduas, más riesgosas y atrevidas que ha tenido, y que hoy podemos verlas en espacios como es un museo. Y quisiera empezar un poquito preguntándote sobre quién es Donaldo, a quién podemos ver hoy después de una trayectoria larga que ha construido como fotógrafo, fotoperiodista en este caso, reportero gráfico por supuesto. Quisiera que le contemos a la gente quién es Donaldo. Bueno, Donaldo Zuluaga Velilla, porque si no digo Velilla mi mamá se enoja. Es una persona que nació en Ituango, que todavía ama esas montañas de Ituango. Luego se vino a la ciudad. En la ciudad se formó como comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia, que después la vida lo instaló en el periódico El Mundo. Los primeros años míos como reportero gráfico fueron en el periódico El Mundo, y yo diría que más bien fue como una cosa accidental, porque yo decía, yo quiero entrar al periódico El Mundo. Había la posibilidad de unas prácticas, y entonces yo decía, esta es mi oportunidad, porque yo no quería tanto tomar fotografías, sino que quería escribir. Yo quería ser un cronista, un poquito, ¿cómo se dice?, como motivado por ese boom de literatura en ese momento, de grandes literatos de esa época, y en El Mundo escribían unas plumas impresionantes. Yo quería escribir. Y resultó un trabajo como reportero gráfico. Le digo, listo, me meto como reportero gráfico y termino escribiendo. Mentiras. Comencé como reportero gráfico, me fue muy bien, me iba muy bien en la fotografía, me iba muy bien con la imagen, y me fui enamorando de la fotografía. Y yo decía, pero caramba, yo como reportero gráfico o como fotógrafo para la época, yo puedo ser un cronista de la imagen. O sea, yo puedo contar la historia que está contando mi compañero redactor cuando visita un sitio. Yo lo voy a hacer con imágenes, y no por aquel cliché de que una imagen vale más que 1000 palabras, sino porque es la verdad. Una imagen retrata, revela más. Hay una imagen, una fotografía, si esté quieta, es una historia. Entonces el periódico El Mundo fue una época, la primera época que me marcó. Después de unos meses en el periódico El Tiempo en Bogotá, y aterricé en el periódico El Colombiano en Medellín, y mis últimos años fueron en el periódico El Colombiano. Entonces mira que es una trayectoria un poquito larga, porque a mí la vida me aterrizó como reportero en el periódico El Mundo a finales de los años 90. Una etapa demasiado convulsionada en la ciudad. Era la época del narcotráfico. A mí me recibió el periódico en medio de bombas y estallidos y carrobombas, y fue mucha la gente que yo vi morir en las calles, y toda esa geografía del terror que uno ve en esta ciudad. Y después otra vez, y después luego de toda esa época dura del narcotráfico, viene la violencia del conflicto en el área rural del país. Y entonces eso también era como empatar dos violencias ahí seguidas. Y terminé prácticamente en el periódico colombiano, pues haciendo de todo. Obviamente que haciendo de todo, porque también paralelo a esa parte violenta que me tocó,
habían otras cosas como el deporte también. El deporte, entonces eso fue como un catalizador, como un equilibrio mental. Entonces yo decía, bueno, hoy estás cubriendo un suceso de orden público, una situación de una masacre, una matanza o un desplazamiento, yo qué sé, cualquier cosa de esas duras del conflicto, y a los 15 días estabas allá en una vuelta a Colombia, saliendo por ahí de Nariño, recorriendo cosas ya en otro contexto mucho más bonitas. Y yo siempre le digo a la gente, yo conozco mi país Colombia, de cuenta de la guerra y de cuenta del deporte. Qué fortuna poder conocer dos caras muy diferentes, pero también traernos a través de la fotografía momentos históricos que hemos vivido como nación, y que Claro. creo que es importante ese objetivo de la fotografía. Tocando un poco de esa época, llegas a retratar esos momentos históricos de impacto social, político y profundos, llenos de tristeza, lamentablemente, tragedias. Hoy una de las fotografías que tenemos la fortuna de tener en nuestra sala es precisamente el Cristo de Bojayá. Adelantándome un poco, ustedes podrán ver esta fotografía en una de nuestras salas, pero adelantándome un poco a esa época que lamentablemente como nación tuvimos que pasar esa tragedia, quisiera que le contemos a la gente cómo decidiste tomar esa fotografía, cómo llegas a ese momento. Mira, tal vez la tragedia de Bojayá ha sido uno de los episodios, digamos que a mí como reportero y para la historia del país, de los más crueles y más cruentos del conflicto armado en Colombia. Y muy tristes además, que allí se murieron casi 100 personas. Pues, en un momento, 100 personas, en una iglesia, además un espacio pues, que supuestamente debería ser para otro tipo de cosas, menos para la gente morirse. Entonces te decía que de los episodios que más me ha marcado a mí, como de los tantos episodios que me tocó vivir, tal vez el más cruento fue Bojayá. Y Bojayá me dio la posibilidad de yo tomar una de las fotografías, digamos que más icónicas de mi carrera, y más importantes, porque es que no es solamente una fotografía, no es solamente un cuadro, sino que es historia, es parte de la historia del conflicto, está reflejada en ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se da esta fotografía? Yo llego a Bojayá, obviamente que no llego horas después, pero llego al otro día. Al otro día todavía se veían vestigios de la destrucción de la iglesia de Bojayá, y todavía muchos de los protagonistas de Bojayá en ese momento, en este caso el padre Antún, que es el que está recogiendo el Cristo, todavía estaba por ahí merodeando, porque el padre era un tipo que tenía 28 años en esa época, y todavía estaba merodeando. Yo lo que hago cuando llego allá, yo siempre trato de hacer, como reportero gráfico, trato de hacer una mirada, como ir de lo general a lo particular. Yo comienzo a ver cosas alrededor, generales, y me voy aproximando, cuando entro a la iglesia y veo un señor que parecía más un habitante, un parroquiano, o un campesino, o un pescador, porque no tenía ningún atuendo de sacerdote. Cuando lo veo, por ejemplo, primero veo un Cristo mutilado. Digamos que la tragedia de Bojayá, yo le sumo a los muertos físicos, le sumo también la otra muerte de ese Cristo. Yo le digo la segunda muerte de Jesucristo, porque también lo fraccionaron. En la foto se ve que está absolutamente fraccionado. Entonces yo cuando de pronto alcanzo a ver que esta persona va y recoge el Cristo, pero antes la destrucción era total, el techo, y se veían fragmentos, y todavía se veían pues no cuerpos enteros, pero sí se veían fragmentos de carne y de huesos, y de ropa de niños, y ropa de gente, y los zapatos, y una cantidad de cosas. Pero entonces me llamó la atención el Cristo. Entonces comencé como por tomar el Cristo,
verlo en su contexto, cuando de pronto se arrima este señor y lo recoge con una espiritualidad que a mí me sorprendió. Y yo decía, ¿será que este momentico es muy íntimo para este señor? ¿O me atrevo como a tomar esta fotografía? Y yo dije, no, esto es justamente lo que debo hacer. Es justamente lo que debo hacer como reportero, recoger este momentico, esta sensibilidad de este padre recogiendo el Cristo, y yo sé que con esta imagen va a ser el símbolo de la tragedia de Bojayá. Pensé yo en ese momento, con el tiempo sí, uno pensaría que sí se volvió. Yo no sabía que era el padre Antún Ramos el que recogió el Cristo. Yo me vine a enterar porque ya después nos lo dijo, yo soy el padre Antún Ramos. Yo decía, mucho mejor, pues, o sea, digamos que fue un aprovechamiento, pero sin ser así, pues, vulgar ni brusco, sino que decía, esto era lo que yo necesitaba, conectar esta tragedia con algo espiritual. Y se me dieron las dos cosas, un Cristo roto y la imagen del protagonista, que es el padre Antún Ramos, en este caso, dos símbolos. O sea, es imposible hablar de Bojayá sin hablar del Cristo y sin hablar del padre Antún Ramos. De hecho, a la semana pasada estuve en el lanzamiento del libro del padre allá en el Museo de la Memoria. Me encontré con él, vimos ahí como 20 años después, nos reconocimos y fue un momento muy bonito. De hecho, el libro que él saca Relatos de Bojayá, la historia de un sacerdote que le tocó la tragedia de Bojayá. Y muchas de las fotografías que están ahí en su libro, yo se las doné para que su historia quedara más completa, y son unos relatos absolutamente estremecedores. Yo me leí el libro y era como si estuvieran viendo una película, porque son unos relatos que uno decía, wow. Y yo decía, estos relatos, estos testimonios superan cualquier testimonio periodístico que haya escrito cualquier comunicador en esa época, porque son absolutamente asombrosos. Esa fue, en síntesis, uno de los episodios crudos que tú me preguntas de la tragedia de Bojayá. Obviamente han habido más, antes, después, que tienen que ver con la muerte de guerrilleros, de soldados, paramilitares, de campesinos, de niños, de desplazamientos, de masacres, de despojos, de minas antipersonas. Es que el lenguaje de la guerra ha sido muy nutrido, una cantidad de cosas, pues, que uno dice, uy, no, qué horror esta vaina. Y no para, la guerra no ha parado todavía. Todo el mundo pensábamos que en el 2016, cuando se dio la famosa firma del proceso de paz, que eso iba a ser un antes y un después. Yo era uno de los que tenía mucha expectativa, porque yo decía, caramba, no hemos hecho sino fotografía de la guerra, que bueno, ahora va a venir los momentos de paz, que bueno, me va a tocar salir a los campos a ver otro tipo de cosas, a fotografiar la vida, a fotografiar una cascada, o no sé, un niño cogiendo café, o cosas más bonitas. ¿Se puede hacer? Sí, pero entonces hay sitios donde todavía la guerra no se ha ido. En Ituango, por ejemplo, mi tierra natal, la guerra no se ha ido. Entonces la expectativa que teníamos muchos de poner un límite a la guerra, no se dio. Y creo que mi generación creo que no lo va a lograr. Donaldo, hablábamos un poco, o bueno, mencionabas en línea también en una conversación, en una entrevista pasada, un poco sobre el concepto de estética de la muerte. Y creo que la fotografía nos lleva a entender un poco eso. Me gustaría contarles un poco de primera mano para Donaldo en esta línea, en este retrato de momentos históricos, que en el caso de la masacre, por ejemplo, 23 años después, y hoy sin duda alguna es una fotografía que nos dice mucho, y bueno, verla en un contexto como en un museo aún más, sumado a otras fotografías que la acompañan en sala, pero me gustaría ahondar en este concepto de estética de la muerte, porque es jugar con un concepto, si bien desde la fotografía, pero también desde la sensibilidad, que creo que nuestros públicos, nuestras audiencias, cuando ven la fotografía misma, se ubican en ese momento histórico. Desde tu visión como fotógrafo, como fotoperiodista, ¿cómo llegas a este concepto? Creo que no es algo que nos lo enseñan en la academia, creo que es algo que uno empieza a aprender en la construcción, en la práctica. Claro.
Sí, cómo llega uno a eso, a lo que yo con el tiempo dije, esto es como la estética de la muerte, o sea, cómo era la cotidianidad de ver tanto la muerte, de ver todos los días la muerte, de ver gente muriendo, de ver todo tipo de muertos, desde combatientes del bando que tú quieras, militares, campesinos, niños, estudiantes, policías, de ver tanto eso, de ver ese reguero por todas partes, que uno decía, bueno, yo no puedo permitirme mentalmente ser tan cruel, tan morboso, si se quiere, de coger una cámara y estar retratando el reposo de la muerte, pues porque es que una cosa es que tú te mueras tranquilamente de una enfermedad, pero otra cosa es que te maten, o que te hagan una herida, que te peguen un disparo, o sea, te deforman el cuerpo, ¿sí? Y entonces yo me estaba cansando de ver tanta cosa de esa, tanta persona despartizada. Te dije, bueno, a esto hay que buscarle un punto en que también, por respeto a ese cadáver, a esa persona que está allá, y por respeto a su familia, no mostrar eso. Tenemos que buscar la forma de, no de negarlo, porque de todas maneras hay que registrarlo, no de negarlo, pero sí como de matizarlo y tampoco embellecerlo. Entonces yo decía, bueno, tiene que haber la forma de dar cuenta de que ahí pasó algo sin mostrar exactamente lo que pasó. Entonces, la estética de la muerte no es otra cosa que dar cuenta de los hechos sin ser crudo. Por ejemplo, mostrar que ahí mataron 20 personas y no mostrar ni un cadáver. Y yo creo que lo logré en muchos episodios de mis cubrimientos como reportero. Logré, por ejemplo, una fotografía, la misma foto de Bojayá te revela que ahí murieron más de 100 personas y yo no estoy mostrando ni un cadáver. En una foto del municipio de San Carlos hubo una masacre como de 20 muertos y hay una persona, hay uno de los cadáveres que está envuelto en una cobija y la cobija tiene las franjas de la bandera nacional, amarillo, azul y rojo. Entonces es como algo simbólico, algo icónico. ¿Sí me entiendes? Es decir, con esta foto doy cuenta que aquí mataron 19 y no tengo que mostrar ni un solo cadáver. O cómo doy cuenta de que en este acto terrorista acá o en este acto de orden público, en este enfrentamiento, mataron 2 niños, o sea, murieron 2 niños, 2 bebés. Yo no voy a mostrar los bebés. Yo no quiero mostrar los bebés. Entonces aproveché el momento en que hay un muñeco, como los conocemos todos, un muñeco grandote, como esos muñecos grandes, ¿ya? Tirado en medio de los escombros y pasa un militar. Pasan las botas de un militar. Entonces yo lo que hago es cojo las botas del militar y el muñeco. ¿Eso qué me dice a mí? Ahí mismo me ubica, me manda a decir, aquí mataron 2 bebés y no estoy mostrando los bebés. La estética de la muerte es más o menos eso, es como dar cuenta de las cosas sin ser absolutamente crudo con la... Quisiera recordar una frase que mencionabas en una entrevista, hablando un poco de ese rol que juega la fotografía, y es, tú mencionabas que la fotografía o la foto recuerda lo que la mente puede olvidar, claro. Que me asombra muchísimo esta frase. Creo que cada vez que la fotografía retrata esos momentos, resuena aún más en la capacidad, claro, crítica que puede generar en la gente. Te voy a contar el contexto de esa frase. En Ituango, mi pueblo natal, había, para que te sorprendas un poquito, para que te sorprendan un poquitico el contexto de esa vaina, que es más interesante todavía. En Ituango había un señor, o un negocio, que llaman un negocio, que vendía ataúdes. Estamos hablando de la época dura de la guerra, de ser una venta de ataúdes.
paralelo a eso o alternamente a eso, al lado del mismo negocio de la venta de ataúdes, había una especie como de estudio de fotografía. Entonces la gente del pueblo iba a tomarse sus fotos allá, los pelados del colegio iban a la foto esa del retrato, a este señor, creo que llamaba Don Arnulfo, lo llamaban para que tomara la foto. Era el fotógrafo del pueblo, ¿ya? Él era del pueblo. Pero lo curioso era que era esa convivencia entre la muerte reflejada en los ataúdes y la vida reflejada en la fotografía, una cosa que era vida. Y en una de las paredes, en los muros de su estudio de fotografía, decía: la fotografía recuerda todo aquello que la mente olvida. A mí esa frase también me caló y efectivamente es eso. Usted puede olvidar. Ahora les decía, yo estoy aquí ¿para qué? Para recordarle a la gente lo que realmente pasó. La fotografía es eso, es recuerdo, es archivo, es historia, es memoria, lo que la gente olvida. A mí también la frase me conmueve mucho. Yo en estos días estaba por preguntarle a una persona en Ituango si ese sitio todavía existe y si la frase todavía existe, porque si todavía existe, te lo juro que manejo 5 horas y me voy hasta allá solamente a fotografiar. Me parece absolutamente filosófica, me parece reveladora y concluyente frente a lo que es nuestro trabajo. Para ir cerrando este espacio, me gustaría que hablemos precisamente de ese reto que tiene hoy la fotografía y que hoy, desde tu mirada, ¿qué le podemos decir a esos jóvenes que obturamos momentos, hechos históricos también, pero con un celular? Quisiera que Donaldo nos cuente como hoy la fotografía, ¿qué tiene que decirle en un mundo permeado por muchas cosas, por un ecosistema digital? ¿Cuál es ese reto? ¿Cuál es ese papel que tiene hoy la fotografía y por qué sigue siendo un tema de conversación? Claro. Yo soy uno de los que no peleo con que... Es decir, puedo convivir perfectamente con el pelado que tiene 20 años y que toma su foto con un celular. Es decir, para mí no es... no me reta, no es mi competencia. Yo soy producto de otra generación, de otro momento. Lo asumí, lo sigo asumiendo, entiendo y comprendo que el lenguaje moderno, las nuevas tecnologías, es la forma como se expresa la gente joven, y a mí eso me parece bien. Lo que hay que hacer, lo que deben hacer, pienso yo a manera de consejo, es que no le dejen toda la tecnología. Es decir, las cámaras de ahora son muy buenas, muy tecnológicas, los celulares son perfectas, son máquinas perfectas. Lo único que les falta es un fotógrafo adentro. Pero es decir, tienen que poner el talento al servicio de la fotografía y no la técnica al servicio del talento. Y en esa forma podrán ser mucho mejores fotógrafos, mucho mejores contadores de historias. Tal vez ellos no tengan un papel periódico como lo tuvimos nosotros para expresarnos, pero tienen las redes sociales, tienen los contenidos en internet, tienen que saber contarlos y saber también ganarse su imagen en un portal. Si nosotros nos la ganamos a punta de periódicos o a punta de la historia que nos tocó, las nuevas generaciones tienen que ganárselos aprovechando el boom de la tecnología, aprovechando que los artefactos modernos están al servicio de ellos, pero tienen que ser muy coherentes con lo que van a contar y no dejarse permear por muchas influencias negativas que tiene la fotografía moderna. Estamos hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial, y a mí eso me está pareciendo una cosa como muy invasiva, como muy para uno pensar, y entonces uno dice, caramba, ¿será que estamos asistiendo a la muerte de la fotografía? ¿O qué va a pasar con esto? Porque yo no le quiero dejar a la inteligencia artificial que me cuente, que me haga una foto, porque es que la fotografía es eso, es el testimonio real de tus ojos a través de una cámara de fotografía. Entonces a mí lo preocupante de ahora es ese lenguaje moderno que hay en las redes sociales o que hay en la tecnología,
de la inteligencia artificial y todas esas palabras nuevas que a veces son un poquito tenaces. Ya para cerrar, me gustaría, antes de iniciar este episodio, Donaldo nos contaba que cada vez que vuelve al museo es un sentir, un pensar y un vivir diferente cada que ve su obra en medio de diferentes muestras artísticas que la acompañan. Quisiera preguntarte, ¿qué experiencia vuelve a tu mente cada que ves esa fotografía y ya enmarcada en un museo? Hay varias cosas. Yo he venido varias veces después de la vez que se abrió la sala y he venido de pronto con gente muy cercana que me dice, llévame al museo para ver la fotografía. Yo a veces soy como más partidario de que la gente vaya y la miren independientemente de que me vean a mí al lado, porque de alguna manera como que los estoy viciando ahí de que de pronto vayan a hacer algún comentario ahí positivo solamente porque yo estoy. No, yo creo que la gente la mire, la critique, la observe, la destruya si quieren o genere una opinión. De la vez que he venido como con gente de familia o amigos muy cercanos. Pero cada que la observo o cada que la miro, siempre ha sido una mirada un poquito distinta, un poquitico más, a veces más filosófica y a veces le encuentro como más elementos, trato como de mirarla más en el contexto político, antropológico, sociológico, inclusive hasta la decomposición. A veces como que le observo, ve, yo no había visto este detallito aquí, caramba, es que esta vaina también estaba en la escena. Entonces por eso cada que voy, entonces me encuentro con un elemento nuevo. Hay un ejercicio que yo quiero hacer. Yo ahorita hablaba de que la sala la visita mucha gente de afuera. Y yo sí quisiera de pronto a veces como estar metido en un grupo de esos, incógnito, anónimo, y como saber qué piensa la gente, qué dice la gente de la imagen, si lo sorprende, si lo asombra, y qué sensación les da, cuál es la sensibilidad frente a eso, si preguntan, no preguntan, si me importa nada, Ese ejercicio me falta por hacerlo, meterme en un grupo de extranjeros o un grupo cualquiera y ver como la reacción del público frente a esa obra. Muy interesante que se diera esa experiencia. Bienvenido siempre al museo a realizar ese experimento, me parece brutal si se llegara a hacer. Yo lo quiero hacer, no sé, un día de estos me vengo de incógnito ahí, me vengo de gafas oscuras y me vengo hablando inglés, a ver si encuentro como otra explicación a la que yo tengo y a la que a veces no doy porque no me gusta tanto hablar de mí, o a veces me sacudí un poquitico que me llamen artista. Prefiero que me llamen más bien fotoperiodista que artista, soy más eso. Donaldo, para nosotros ha sido un gusto escucharte, tenerte aquí en este episodio de MDA Señal 360. La invitación es, por supuesto, a que visiten esta sala, La Persistencia del Dogma, donde podrán encontrarse con la fotografía de Donaldo Zuluaga, fotoperiodista que nos acompañó en este episodio. Agradecerte por tu tiempo, disposición y, por supuesto, por retratar este y muchos capítulos de la historia que esperamos no se repitan. Donaldo, bienvenido siempre al Museo de Antioquia. Las puertas del museo están siempre abiertas a grandes figuras de la historia, memoria y construcción social que nos ha dejado este país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y este museo pues seguirá siendo otra casa mía mientras esa obra esté ahí, y así no esté mi obra, pues yo soy un enamorado también del arte. Entonces yo siempre he creído que este espacio es como el epicentro cultural de la ciudad. Entonces yo amo mucho este sitio. Bueno, Donaldo, para nosotros fue un gusto. Gracias a ustedes por oírnos y vernos. Recuerden que estamos en todas las plataformas y redes sociales. Pueden ver este y todos los episodios de nuestro video podcast en Spotify y en YouTube. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.